He escuchado a muchas personas de izquierda decir que los socialdemócratas somos de derecha, pero nos da pena admitirlo. ¿Qué piensas sobre ello? Bueno, que son imbéciles, básicamente. Mira, las personas que se dedican a entregar carnés de izquierda y a quitárselos, a mí me quitan un montón. Yo una vez tenía una cajita así, en serio, que se llama Mauricio Schwartz, miembro de la izquierda. Entonces cada vez que alguien decía tú no eres de izquierda, les daba yo mi carnet y sacaba otro. La izquierda y la derecha tienen visiones radicalmente distintas. Ya lo he dicho, hay muchos vídeos míos aquí al respecto, pero simplemente uno. La derecha considera que la injusticia es algo natural y que por lo tanto toda lucha por la justicia va en contra de la ley, de la realidad natural de las cosas. Los seres humanos son desiguales y por lo tanto la injusticia debe mantenerse. Si alguien nace con más dinero que uno que es pobre, pues ese tiene que tener mejor educación. Esa injusticia es natural, es el orden de Dios. La izquierda dice no, la injusticia es algo que hay que combatir. Entonces siempre sale el imbécil. Ah, no, pero no puedes hacer que todo el mundo sea perfectamente igual. No, pero puedo mejorar mucho la injusticia actual. Puedo mejorar mucho las desigualdades actuales. Porque decirme que no se puede llegar al ideal máximo de la igualdad, de la solidaridad y de la justicia, que son los tres elementos básicos de la izquierda, pues es como decirme que no se puede acabar con el cáncer. No se puede acabar con el cáncer quizás, pero eso no implica que se deje de luchar contra él y que resuelvas muchos cánceres. Puedes aumentar muchísimo la igualdad, la justicia y la solidaridad, aunque no llegues al estado perfecto de las cosas. La izquierda que cree que insulta a la socialdemocracia tiene el problema de que todo lo que ellos quieren lograr a través de la revolución y la toma del poder por la vía de la toma del Palacio de Invierno y el cielo por asalto y fusiles y huérfanos por miles y enemistad y odio de clase, lo han conseguido los socialdemócratas sin eso. Hay que luchar por las pensiones, ¿a quién hay que matar? No, mira, ¿qué tal que ganamos el poder? Y entonces pues, hacemos un régimen de pensiones y votamos todos por él y ya. Y la sanidad pública y las escuelas y la vivienda e ir avanzando poco a poco, no se puede arreglar todo en un día. No, sí, con la revolución se arregla todo en un día. Sí, hombre, ya lo hemos visto, funcionó divinamente. Les molesta que no se tenga uno al dogma marxista, que no adore uno el medio marxista para lograr los fines a los que nunca ha llegado el medio marxista y nos preocupemos más por los objetivos y utilicemos todos los medios a nuestro alcance por lograr esos objetivos. Pero los objetivos son esos. Y si la izquierda es justicia, igualdad y solidaridad, la derecha es injusticia, desigualdad y caridad. Es decir, los ricos pueden ayudar a los pobres, pero en plan caridad, como dice mi ley. Yo lo puedo hacer porque soy buena persona, pero nadie me puede obligar. ¿Sí? Injusticia, desigualdad, caridad. Justicia, igualdad, solidaridad. Los socialdemócratas estamos de este lado, les guste o no a los leninistas. ¿Qué opinas de las acusaciones de que cierta izquierda que empieza por P le está diciendo al gobierno español de hablar mucho contra bulos, fango y lofer, pero no legislar nada al respecto? Que digan lo que quieran. ¿Por qué no han propuesto ellos esa legislación? Tienen diputados, están sentaditos allí y cobran un porrón de dinero. Un porrón de dinero. Ahí legisla tú. Pero es lo de siempre. Es la izquierda inservible que luego le exige a la izquierda que hace cosas que las haga todas. Y de inmediato, tú resuélvelo todo. Oye, eso no se puede. Tenemos que fijar prioridades presupuestales, legislativas, políticas. No tenemos los suficientes votos para esto en el Congreso, si no los tenemos, porque esto es una democracia y aquí no se hace lo que a mí me da la gana. Ah, no, estos les gusta exigir. Y cuando están en el gobierno, ¿qué hacen? O sabotean o salen huyendo. Irene Montero, Pablo Iglesias. Por favor.